Bueno, acá como ven en este gráfico, quiero que vean el rostro, está feliz dando de lactar, ¿no? A veces una madre cuando recién da luz tiene muchos miedos, muchos temores, y más aún en el tiempo que estamos viviendo, bueno, de la pandemia que ya ha ido avanzando, ¿no? Ya tenemos bastante tiempo en esta época de pandemia, de coronavirus que estamos viviendo, y hay a veces un poco de desconocimiento acerca de si este virus, por ejemplo, se transmite a través de la leche materna. Entonces, en un inicio hubo bastante temor, no solo por las mamitas, sino también por los mismos profesionales, de que se podía dar de lactar desde un inicio, en qué momento o cuándo no se debería dar de lactar. Entonces, hay muchos temores. Entonces, acá viene el concepto, vemos al costado la imagen de una madre con un puño. ¿Qué significa? Que la madre, al tener las herramientas, los conocimientos de, por ejemplo, de los beneficios de la lactancia y también conocimientos basadas en evidencia científica, ¿no? Porque hay también bastante información errónea en Internet, entonces hay que saber de dónde nosotros leemos la fuente de información, es muy importante. Entonces, cuando nosotros conocemos esta información, por ejemplo, en el caso de la lactancia, que en estos tiempos que estamos viviendo, vamos a saber que este es un proceso que no debe ser suspendido por el hecho de estar viviendo en tiempos de coronavirus, ¿no? Aún la evidencia científica no ha mostrado de que hay una transmisión por medio de la leche de la mamá al bebé, ¿no? Entonces, acá vemos esa madre que está feliz, está contenta, porque está dando la lactancia de una manera segura. Entonces, ella toma esta decisión de hacerlo de una forma segura en base a sus conocimientos, ¿no? Entonces, ella está empoderada y lo hace de una manera en que no está temerosa, y eso también es importante que los profesionales informemos sobre esto, sobre esta información, por ejemplo, en cuanto a la lactancia materna. ¿Ok? ¿Alguien ha levantado la mano? Vamos a ver si hay una pregunta en el chat. Vamos a ir respondiendo las preguntas durante la transmisión y hacia el final. Bueno, sí, buenos comentarios. Vamos a ir viéndolos conforme avance esta charla. Entonces, ¿creen ustedes que es importante la lactancia materna exclusiva y la continuada? ¿Cuál es la diferencia entre la exclusiva y la continuada? La exclusiva es la lactancia materna que se hace durante los primeros 6 meses, y la continuada es la que se da después junto con otro tipo de alimentación. Acá también hay un poco de tema, ¿hasta qué edad debo yo dar de lactar? ¿No? Claro, nosotros podemos leer, por ejemplo, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que dicen 2 años, pero es importante respetar la autonomía de la madre hasta qué momento dar de lactar, porque esa es una edad promedio, ¿no? Pero también es importante la decisión de la mamá y el apego. Hay que respetar el tiempo en que la madre, hasta qué edad quiere dar de lactar a su bebé. No tiene nada de malo si es después de los 2 años. No hay ninguna contraindicación. Esa edad está determinada debido a que la leche aporta nutrientes hasta esa edad. Es cierto. Después de eso no hay una contraindicación. Entonces, acá un punto, un mito que hay que erradicar es que 2 años y ya no le das de lactar. Eso es falso. ¿Ok? Entonces, es importante la lactancia para la mamá, la familia y el planeta, y esto precisamente lo puse acá, tanto la madre, el recién nacido, la familia y el planeta, porque este año fue el año internacional de la lactancia materna. La lactancia protege al planeta. O sea, la lactancia no solo tiene beneficios para la madre, para su bebé, sino también para la familia, con respecto, por ejemplo, al tema económico, porque el usar sucedáneos de leche materna o las fórmulas tienen un costo elevado, ¿no? Que altera o afecta la economía de esa familia, ¿no? Y también el uso de esos plásticos, de las mismas biberones o de los envases donde viene esa leche, ese sucedáneo, también contamina el planeta. Entonces, es importante acá entender que la lactancia materna es favorable y tiene sus beneficios para la madre, vamos a ver en qué aspecto, para el recién nacido, pero también para la familia, o sea, la comunidad en sí, en cuanto, por ejemplo, al tema económico que les he mencionado, y al planeta, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver una imagen de, bueno, en este caso, por ejemplo, esta mamá está usando una mascarilla, ¿no?
una mascarilla por el tiempo que estamos viviendo en la pandemia. Y vamos a ver que cuando una utiliza estas fórmulas, como les he dicho, puede generar mayor deforestación y también mayor daño por el uso de por ejemplo, en este caso de gran cantidad de ganado, que genera este efecto invernadero y contamina el planeta. Y para alimentar este ganado hay que produce lo que son las talas de árboles, y bueno, las industrias donde se produce esa leche también contamina el planeta. Entonces, acá vemos que el uso de sucedáneos es perjudicial, no solo para el niño, en algunos aspectos, para la madre, en cuanto a la economía de la familia y también para el planeta. Entonces, hay que buscar, hay que ver, por ese lado, estamos viendo cuáles son los beneficios de la leche, ¿no? Conociendo esto, nosotros estamos más informadas, vamos a dar esta lactancia a nuestro bebé y también podemos informar a otras madres acerca de estos beneficios, ¿no? Acá un punto importante también que quiero mencionarles es que, bien es cierto, la lactancia materna, por ejemplo, el tiempo en que una mujer da de lactar, normalmente a la Organización Mundial de la Salud y los organismos recomiendan que sean hasta los 2 años. A veces uno le quita el pecho al bebé tempranamente, a los 6 meses o al año, ¿no? Debido a que también no hay unas leyes que apoyen, por lo menos en el caso de Perú, que apoyen la continuidad de la lactancia o den un tiempo para la lactancia en el caso de las mujeres, ¿no? O no hay, por ejemplo, en algunos países sí hay lactarios o lugares donde cuando la mamá va a trabajar pueda dar de lactar. Ese es un punto. Otro punto es el inicio de la lactancia materna de COVID, y vi muchas noticias con que separaban a la mamá del bebé, y esto es una violación del derecho de la mujer. O sea, la decisión de que la mujer quiera dar una lactancia o el contacto precoz o el amamantamiento precoz, o sea, es decir, antes de las 2 horas o inmediatamente después del parto, es un derecho que puede ser incluso penado si a esa mujer no se le informa, no se le informa o no se le pide que ella tome la decisión, porque también depende de su decisión si ella tiene temor, ¿no? Para eso hay que informarla, hay que educarla antes del momento del parto. Porque el contacto precoz, el armamento precoz también tiene múltiples beneficios. Es durante este tiempo, por ejemplo, acá ven todo el proceso que pasa este bebito desde que ha nacido. Este es un parto vaginal, un parto normal. Entonces, este es colocado dentro del vientre de la madre y va a hacer todo un proceso para llegar hacia el pezón. Son 9 pasos, que es como es una actividad, es algo que desarrolla su sistema neurológico, es un proceso normal que deben pasar todos los bebés. Entonces, si nosotros separamos a este bebé de la mamá antes de que se produzca ese primer contacto con el pezón de la madre, estamos afectando con su sistema neurológico, ¿no? Entonces, porque hay estudios, el bebé trata, incluso, mira, hace actividades despiertas, se relaja, se mueve, descansa un poco, se familiariza, mira el pezón, lo succiona y luego se duerme. Es como cuando él está haciendo una meta para llegar, aunque la succión no va a ser, digamos, tan fuerte como cuando ya el bebé es más grande, pero es todo un proceso que hace que se desarrolle su cerebro. Entonces es importante no ir en contra de este proceso, que es un proceso natural, que es un proceso en donde él va a succionar por primera vez el pezón, ¿no? Y hace toda una actividad para llegar a ese pezón de la madre. Entonces, no se debería contraindicar este proceso. Claro, obviamente hay casos en que los bebitos de repente no nacen bien, nacen un poco, necesitan, digamos, de que lo aspiren, o han nacido con el líquido, nosotros le decimos meconial, que es en el caso en que el bebito ha hecho sus deposiciones dentro del vientre de la madre, o no respira bien, entonces necesita digamos, que lo atiendan. En ese caso, no, pero si está todo dentro de lo normal, el bebé puede realizar esta actividad, y es lo que se llama como contacto precoz, el contacto piel a piel y el amamantamiento precoz. Entonces, no debe ser contraindicado este proceso en estos tiempos de coronavirus que estamos viviendo, ¿ok?
Entonces, ¿por qué? También porque este amamantamiento en la primera hora va a favorecer el éxito de la lactancia, ¿no? Va a favorecer que haya un buen agarre, una mayor producción de leche de la mamá y que esta lactancia sea exclusiva y tenga mayor duración. Entonces, es importante el amamantamiento dentro de la primera hora, eso no debe ser contraindicado. También la lactancia materna tiene múltiples beneficios, tanto para la madre como para el bebé, ¿no? Por ejemplo, en el caso del bebé, les decía, la leche tiene nutrientes y también tiene anticuerpos, es como la primera vacuna para el bebé. Entonces, si nosotros algunas mamás tienen temor o porque producen poca leche, entonces prefieren darle fórmula, ¿no? Entonces, el estómago del bebé es pequeño, la producción de la mamá es suficiente para el estómago del bebé. Conforme él va creciendo, la producción de leche va aumentando. Hay varios tipos de leche. Hay una leche de inicio, que es la más amarillenta, que es el calostro, y es la que tiene incluso más anticuerpos, es decir, unas sustancias que le protegen al bebé de infecciones. Luego esta leche se va a poner más blanca y esta es la que tiene más cantidad de lípidos, porque el bebé está en proceso de crecimiento, ¿no? Y luego la producción de leche aumenta un poco más porque el bebé necesita más energía porque está creciendo más rápido. Entonces, la cantidad de leche va a ir aumentando conforme el bebé crece. Entonces, se dice que cada leche la leche de la mamá va cambiando conforme su bebé va creciendo. No es que cuando está bebito y la mamá produce poca leche, que es el calostro, el bebé no se va a llenar, ¿no? Esa cantidad es suficiente. El estómago del bebito, cuando nace, es como del tamaño, por ejemplo, de una ciruela. Entonces, la producción de leche que la mamá tiene es suficiente para él. Y también hay estudios que dicen que esta leche es beneficiosa para la madre. Por ejemplo, previene del cáncer de mama. Y cuando se realiza, ¿no? Las mamás que no dan de lactar tienen más riesgo de cáncer de mama, ¿no? Entonces hay beneficios en la madre, en la salud de la madre también, ¿no? Por ejemplo, las mamás que dan de lactar tienden a recuperar su peso inicial. Eso es una parte de la estética que también es beneficioso para la madre. También es importante que sepan que en el tiempo que estamos viviendo, hasta la actualidad, los estudios no evidencian de que haya un virus, que el coronavirus se transmite a través de la leche. Entonces, no hay estudios de que hay un mayor riesgo en las mujeres gestantes de contagiarse, tanto en el proceso del parto como también después del parto con la lactancia. Entonces, no hay estudios que digan o que hayan encontrado el COVID, que es el coronavirus, en sangre de cordón, ni en la leche materna, ni en el líquido amniótico aún, ¿no? Pero como sabemos, este es un proceso, los estudios están evolucionando, pero la evidencia que tenemos hacia la fecha es que no hay una evidencia de contagio de la mamá hacia el bebé. Entonces no hay el temor y tampoco hay una contraindicación de la lactancia materna en estos tiempos. Los organismos también mencionan que no se puede contraindicar el contacto temprano, es decir, si la mamá, por ejemplo, tiene coronavirus, puede dar todavía la lactancia materna, sí puede hacerlo, pero hay que tomar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el uso de mascarillas, lavado de manos, y que cuando termine de dar de lactar al bebé, la cunita del bebé esté a cierta distancia. No está contraindicado que la mamá no dé de lactar, ¿ok? Pero si la madre, por ejemplo, está mal, tiene dificultad respiratoria, en esos casos sí, y ella no quiere dar de lactar. También hay casos en que sabe toda esta información y no quiere, entonces hay que respetar la decisión de la madre, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la decisión de ella, ¿ok? No sé si hasta acá hay alguna pregunta o duda, voy a ver en el chat. Melissa Silva nos dice, en mis dos naturales no sucedió eso, minutos y después se lo llevan hasta que te llevan a la otra sala, hasta que te lo llevan y recién ahí le dan de lactar, ¿no? Sí, o sea, hay un proceso, una atención que se le hace al recién nacido, pero si el bebé está sano, este proceso de contacto precoz y de lactancia precoz se debería respetar, ¿no? Generalmente a veces, sobre todo en los hospitales o en los establecimientos que se conocen como hospitales amigos de la lactancia,
se va a respetar ese derecho. Y es por eso que ustedes, es importante que conozcan, porque ustedes también pueden solicitar que quieren tener a su bebé. En el caso, claro, el profesional siempre va a verificar cuál es el estado de salud del bebé. Si tiene alguna dificultad, como les dije, lo van a colocar en una incubadora, por ejemplo, ¿no? Pero si todo está bien, se tiene que respetar este proceso natural. Es importante siempre, bueno, el lavado de manos es un proceso que todos los tenemos que hacer, y en lo que es en la lactancia también, con más razón, ¿no? Lavarse las manos antes de dar de lactar al bebé, por ejemplo, eso es muy importante. Y acá, como les explicaba, la leche materna, además ustedes tienen que saber que la leche materna, la posición que tiene. No es lo mismo, por ejemplo, la leche de una mamá que da luz antes de término, o sea, cuando su bebito es prematuro. Incluso esa leche que produce esa mamá es la leche ideal para su bebé prematuro, porque tiene mayor cantidad de, por ejemplo, de lactoferrina, acá dice, es decir, que es una proteína, una inmunoglobulina que protege a ese bebé de algunas infecciones. Y y también la leche del calostro, como les dije, tiene mayor cantidad de anticuerpos, porque es la leche, como el bebé ha nacido y está indefenso, es más expuesto a infecciones, entonces la mamá le va a dar, le va a pasar la inmunidad o estos agentes antiinfecciosos a su bebé a través de la leche. Es por eso que se dice que la leche materna es como una primera vacuna, sobre todo la que se usa, la que se le da dentro de lo que es las primeras horas después del parto. Y bueno, el calostro, esta leche que es un poco más amarillenta, más transparente, dura unas 3 a 4 días y luego se va a tornar más blanquecina porque tiene mayor composición de lípidos y de carbohidratos porque el bebé necesita crecer. Acá un poco del concepto, como les dije, la leche materna exclusiva es hasta los 6 meses y la continuada es aquella que se da después de los 6 meses, más o menos hasta los 2 años o posterior a ello, ¿no? ¿Por qué es importante este tiempo más o menos de 2 años de la lactancia? Porque en este tiempo se está desarrollando el sistema nervioso del bebé, el sistema neurológico. Entonces, la leche no solo te protege infecciones, sino también tiene que ver, actúa a nivel del cableado neuronal del bebé, de su cerebro, de sus conexiones nerviosas, aporta a su sistema, a su cableado neuronal, como les estoy diciendo, entonces mejora en esa parte, la parte del sistema nervioso. Es por eso que es importante que se cumpla, incluso algunos dicen hasta los 3 años, ¿no? También hay un concepto de los 1000 días, que son aproximadamente también 3 años, que debe darse esta lactancia materna, ¿no? Claro, hasta los 6 meses es la lactancia materna exclusiva, o sea, solo leche materna, no es necesario que le dé nada, ¿no? Después de los 6 meses ya se va a introducir otro tipo de alimentación balanceada, ¿no? Y va a ir incrementando, y la cantidad de leche que se le va a dar va a ser menor, porque ya el bebé va a comer otro tipo de alimentos, pero debe continuarse hasta los 2 años, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, pero no, como le dije, no es una fecha que tiene que ser sí o sí, depende mucho esto de la relación de la mamá con el bebé, porque otro de los beneficios de la lactancia materna es precisamente el contacto, ¿no? La relación que se da con el hecho de la succión del pezón. Cuando el bebito succiona el pezón de la madre, se libera una sustancia que se llama oxitocina, que es también conocida como la hormona del amor, es decir, tiene que ver con la afinidad, la parte emocional, ¿no?, que hay entre esa mamá y ese bebé. Entonces, eso también lo fortalece la lactancia materna. Y hay casos en que las mujeres, después de los 2 años, tienen un poco de, digamos, como tienen todavía esta cercanía con su bebé, mamás como que todavía no inician el trabajo, les es más difícil destetar, como se le dice, ¿no?, a su bebé. Entonces hay que respetar ese proceso, tiene su proceso, hay que respetar, depende mucho de la madre. Miren acá,
También este es uno de los beneficios de por qué no se debe suspender la lactancia en los tiempos de coronavirus, porque incluso la lactancia materna va a actuar contra estas bacterias, contra bacterias y hongos, por ejemplo, la Escherichia coli, la Shigella, hay un montón de varias ahí bacterias, parásitos y virus que la leche materna tiene efecto contra ellos. Entonces, incluso contra la neumonía, mira, en contra de la neumonía. Entonces, el hecho de que se suspenda la lactancia materna haría más vulnerable a los niños a estas infecciones, ¿no? Ahora hay que tener también mucho cuidado, por ejemplo, con cómo preparan las tetinas, los biberones, porque eso puede ser un agente contaminante, una buena manipulación de estas tetinas, por ejemplo. Acá, miren, este gráfico es para que vean cómo va evolucionando el estómago del bebé conforme va creciendo. En el primer día, el estómago del bebé es como el tamaño de una cereza. Entonces, él necesita más o menos de 5 a 7 milímetros de leche para que esté saciado, para que esté lleno. Entonces, hay casos en que cuando el bebé nace llora, ¿no? Llora mucho y piensan que es porque no se ha llenado, ¿no? Viene la abuelita, viene y te dice, pero hay que darle fórmula, o otra persona que de repente, la vecina, ¿no? Pero esto no se da porque el bebé no se ha llenado, sino puede ser también por el cambio, ¿no? Porque el bebé ha estado dentro de tu vientre, un líquido amniótico, a una temperatura corporal de tu cuerpo, y al salir es un cambio total. Entonces va a haber un proceso en que él de repente va a llorar más, va a estar más despierto, digamos, en las noches. Es por eso que la mamá tiene una gran demanda de su tiempo en estos primeros meses cuando él nace, cuando el bebito nace, ¿no? A veces el bebé está más despierto en la noche que en el día. Entonces, la mamá tiene que afrontar, más que nada que afrontar, es que cuando el bebé descansa, ella también descansa, se sea de noche. Es por eso que se dice que la lactancia materna también es una decisión de familia, ¿no? Que debe haber apoyo de otra persona en el hogar para que ella pueda cumplir esta función, que a veces es desgastante, pero que al fin y al cabo va a traer muchos beneficios para el bebé, para su crecimiento, para su nutrición. Entonces, es importante el apoyo, sí, de otra parte de la familia. De repente, si no es el esposo de otro familiar que pueda acompañar a la mujer en este proceso, porque puede ser un poco estresante. Y sí se entiende, ¿no? Porque yo también he pasado por ese proceso. A veces piensan las mujeres, están, por ejemplo, trabajando, dicen, bueno, cuando mi bebé duerma, voy a hacer mis cosas. Y a veces eso te desgasta más, porque te pones a trabajar y el bebé se despierta y tienes que seguir despierta tú también. Entonces, yo particularmente recomendaría que cuando el bebé descanse, también descansen, ¿no? Para que puedan recuperar energías, ¿ok? Entonces, no debe haber temor porque el bebé no sacie con la leche que ustedes le dan, porque la producción que tienen es suficiente conforme el estómago del bebé va creciendo. O sea, el estómago al inicio es pequeño, y lo que produce su seno de ustedes, la glándula mamaria, es suficiente. Conforme él va creciendo, la producción de leche de ustedes va a aumentar. La producción de leche aumenta con la succión. Acá es importante también el concepto de cuando se genera la succión. En un inicio va a ser un poco incómodo, sobre todo para las mamás que son primerizas, ¿no? Cuando el bebé agarra el pezón, tiene que hacerlo de una manera que agarre la mayor cantidad del pezón, dependiendo de la boca del bebé, porque el bebé también es un ser pequeñito, ¿no? Ustedes tienen que ver que agarre la mayor cantidad del pezón, porque cuando agarra solo la punta es donde genera las lesiones en el pezón. Y ese dolor hace que a veces dejen de dar de lactar, suspendan la lactancia, ¿no? Entonces, va a ser un poco doloroso al inicio, o digamos, es una situación nueva para las que son mamás por primera vez, o para las que tienen bebé después de tiempo, es una situación nueva, hay que entender, sí, pero también hay estudios que dicen que la succión es un proceso, digamos, placentero, porque como les dije hace un momento, generan esta hormona de oxitocina que nos conecta con nuestro bebé. Entonces, en un inicio va a ser un poco, digamos,
doloroso o de repente un poco incómodo, pero ya conforme pasa el tiempo va a haber esa conexión y ya va a ser es un proceso natural, ¿no? Que pasamos todas las mujeres y va a ir por esa succión misma del pezón, va a ir aumentando la cantidad de leche. Entonces, la cantidad de leche va aumentando, el bebé va a crecer, va a succionar con más fuerza en el aspecto no me refiero a que va a dañar, sino con más fuerza porque está más grande, y eso va a hacer que genere más leche. Entonces, conforme va pasando eso, miren, al 7º día el estómago del bebé crece, luego acá dice, al mes ya es el tamaño de un huevo, o sea, toma más o menos de 80 a 150 mililitros, ¿no? Como ven acá, aproximadamente unas 5, 8 onzas, que es de un biberón, ¿no? Estamos viendo el tamaño más o menos de cómo va creciendo el estómago del bebé. Entonces, de acuerdo también a la producción de leche que nosotros hacemos conforme el bebé va creciendo. Entonces, no hay necesidad de uso de fórmulas porque este es un proceso natural. Y ahora, esto no tiene tampoco nada que ver con el tamaño del seno de la mamá. O sea, que si tienes seno pequeño vas a tener menos leche, eso es falso. Eso se produce, como les dije, se produce en la glándula mamaria por acción de la succión y el tamaño del seno, igual el seno se va a llenar, la glándula mamaria va a producir esta leche. Puede haber casos en que haya menos producción, claro, eso también influye el estado emocional de como si estás muy estresada, muy preocupada, puede ser que generes menos leche también. Entonces hay que tratar de estar tranquila, positiva, y va a funcionar y la producción va a ser normal, ¿no? A ver, acá hay otra pregunta. Acá nos dice Fátima, ¿qué tan cierto es que el bebé debe tomar la leche materna cada 3 horas, pero, y si el bebé está dormido, ¿cuándo se cumple, cada cuánto se cumplen las 3 horas? Muy buena pregunta, Fátima. Claro, también a veces nos quieren encasillar en un tiempo, ¿no? Cada 2 horas, despiertas a tu bebé cada 2 horas. Y eso no es así, ¿no? La lactancia materna debe ser a libre demanda. ¿Qué significa eso? Que él debes darle de lactar cada vez que el bebé quiera. Y no es que tú le vas a dar de lactar cuando él llore. O sea, el llanto es una señal tardía de que él ya está con mucha hambre. Cuando él empieza un poco a incomodarse, a moverse un poco más, quiere decir, normalmente está un poco quieto, pero empieza a incomodarse, a mover un poco más, a emitir algunos sonidos antes de llorar. Entonces, en esos casos ya le puedes dar de lactar. No es un tiempo específico, depende de cada bebito, ¿ok? Ahora, hay casos sí específicos en el que el bebé tiene, digamos, ha nacido con una restricción de crecimiento, han nacido pequeñitos, y en esos casos sí, como están pequeñitos, tienden a dormirse mucho. En esos casos sí les dan, o pueden tener, digamos, alguna sonda, en el caso estén hospitalizados, en este caso le dan la leche cada cierto tiempo. Pero si el bebé está bien contigo en tu casa y has nacido con un buen peso, hay que respetar el tiempo. Si, por ejemplo, se levanta a la hora, le tienes que dar, no vas a esperar las 2 horas. El llanto es una señal tardía, o sea, cuando ella se está moviendo, se está inquietando, está haciendo, digamos, algunos sonidos, como que tú sabes que está ya un poco incómodo, una de las señales es esa de que tiene hambre, ¿no? Entonces, en ese caso se le da de lactar. Dice, Zoila, un bebé de 2 meses, ¿cuánto debe tomar? Como les está explicando, la lactancia es de acuerdo a los requerimientos de cada bebé, va cambiando, ¿no? Conforme va creciendo, va a succionar de repente más tiempo. Ahora, también es falso ese de que tienes que darle media hora de este lado, media hora de una mama y media hora de otra mama. No, de repente le estás dando de una mama y se duerme, se llenó. Entonces, ya no la vas a despertar para darle de otra mama, ya del otro seno, ¿no? Ya se durmió, cuando se despierta le puedes dar del otro pecho. Entonces, no es que tiene que ser sí o sí así, ¿ok? ¿Qué debo hacer? No debemos que darle de lactar cada 3 horas, dice Erika. Puede ser cada 2, cada hora, dependiendo del requerimiento del bebé. A veces algunos bebés se durmieron, pero a la hora ya tienen hambre. Entonces, en ese momento tienes que darle de lactar. Ahora, como les dije, hay casos específicos, que es cuando el bebito nace pequeño, que sí, el pediatra te recomienda de que tienes que darle cada 2 horas porque ha nacido con un bajo peso. Pero si está todo dentro de lo normal, porque los bebés
Todos los bebés cuando nacen van a perder más o menos el 20% de su peso después del mes. Y es normal porque ha perdido líquido y bajan de peso al mes, pero después todos los recuperan, ¿no? Entonces, no es que va a ser siempre cada 3 horas. Si el bebé quiere pecho después de 1 hora, se le tiene que dar, ¿no? Y muchas veces, a veces es en la madrugada, ¿ok? ¿Por qué? Porque los bebés no tienen todavía un ciclo de sueño como nosotros. A veces están más despiertos en la madrugada. Es por eso que les dije que es un poco, puede ser un poco cansado y por eso es importante que ustedes descansen cuando el bebé está lactando. Cuando el bebé está descansando, perdón, usted descanse. Acá dice Nivania, mi bebé de 5 meses toma libre demanda y toma cortas porque se distrae rápido. Sí, pues hay bebitos que de repente están tomando, de ahí se duermen y después a la hora vuelven a tomar. No necesariamente tiene que pasar 2 horas. La mastitis es una infección en la glándula mamaria que se produce porque de repente ha habido una lesión, una heridita y por ahí ha entrado algún germen, ¿no? Por eso es importante, bueno, el aseo es una de las formas de evitar cualquier tipo de infecciones, cuando tenemos una lesión, lavarnos bien hace que no ingresen estos gérmenes, ¿no? Entonces por ahí se infecta la glándula y también se produce cuando la leche se queda, o sea, ustedes no le dan de lactar totalmente toda la leche del bebé, de repente se quedó de un solo lado, le dieron, y, pasó otras 2 horas y le volvieron a dar de la misma mama. Entonces en una mama se quedó la leche y eso a veces produce que la mama se congestione, se pone dura, roja y hay que dar antibióticos, ¿no? Es normal, dice, que después de dar de lactar haga la popó de inmediato. Sí, porque el sistema digestivo de los bebitos son cortos, ¿no? Porque es un bebé, es pequeñito. Entonces, a veces tienden a ser también de posiciones acuosas, como agua, y es normal, ¿no? No es por una infección, y conforme va creciendo, hay veces que también no hacen un día y también es normal. ¿Ok? A ver, vamos a ver si ya. Con esto creo que ya para responder las preguntas. Miren, acá están las intervenciones. Como les decía, la leche materna es como la primera vacuna para el bebé. Estas son las intervenciones que no se pueden contraindicar a pesar de la pandemia que estamos viviendo. Por ejemplo, el pinzamiento oportuno del cordón es cuando el bebé nace y pasa algún tiempo y le pinzan el cordón, no de manera rápida, sino después de un tiempo para que pase la sangre hacia el bebé, y esto evita, por ejemplo, la anemia, ¿no? El contacto piel a piel, como les dije, después de que el bebé nace, si no tiene tampoco ninguna contraindicación de salud, es importante este contacto piel a piel entre la mamá y el bebé, tanto para ese contacto emocional, pero también para que el bebé realice todos esos movimientos o actividades reflejas para llegar hacia el pezón de la madre, y eso desarrolla su sistema neurológico. Ahora, al agarrar el pezón, también en el pezón de la madre pueden ver algunas bacterias, por ejemplo, y eso hace que le dé una inmunidad al bebé. O sea, también hace que le pase, también es en ese calostro que él toma en la primera digamos en la primera hora, en el primer contacto, va a pasar unos anticuerpos o unas proteínas que le van a proteger al bebé de infecciones. Ese es el famoso amamantamiento precoz que se debe respetar. Ahora, hay casos específicos en que no se va a dar. Por ejemplo, si la mamá está pues en cuidados intensivos, incluso en casos de cesárea también se trabaja lo que es contacto piel a piel y amamantamiento precoz también, pero tiene sus contraindicaciones, que son cuando la mamá está un poco delicada, está con, por ejemplo, con un respirador, etcétera, no hay que darle al bebé o darle, en todo caso le dan fórmula. El alojamiento conjunto es que la mamá esté con el bebé dentro de la primer día, por ejemplo, después que ha nacido, están dentro de la misma habitación. Y esto, en estos tiempos que estamos viviendo en los hospitales, se usa la mascarilla, obviamente, y durante el parto y después también. Hay que usar la mascarilla quirúrgica, el lavado de manos, y la cuna debe estar a una distancia, ¿no? Ahora, si es COVID positivo la mamá, también todavía se debe trabajar no se puede contraindicar estos procesos, los organismos dicen que hay que respetarlos,
pero también es importante informar a la madre de que si ella está de acuerdo en esto, porque también hay que respetar la autonomía de la mujer, ¿no? Sobre esta decisión. Si ella sabe que esto no trae no trae ningún efecto negativo, obviamente la mujer va a tomar de repente la decisión de que sí, se haga el contacto piel a piel, el amamantamiento precoz, el alojamiento conjunto, ¿no? Pero hay casos en inicio de la pandemia, sobre todo, que separaban a la madre del bebé por el hecho de ser un COVID, por ejemplo, ni siquiera un COVID positivo, ni siquiera un COVID confirmado, sino sospechoso. Y esto no debe ser así, ¿no? Claro que conforme han avanzado el tiempo, ya los estudios y la información se ha ido dando de mejor manera. Entonces ya las mujeres ya conocen esto, este proceso, y ya se respeta.